feminista, activista, militante, compañera. En ese sentido, hoy día tenemos el gusto de escuchar la presentación del libro Feminismos Ecoterritoriales en América Latina, que lleva un subtítulo bastante provocador y que me imagino que va a ser parte de los contenidos que se van a desarrollar a continuación, cuyo subtítulo es Cuidar, Crear y Resistir. Para poder presentarla voy a compartir la reseña del libro, que va a servir como apertura, como provocación inicial, y luego de eso le doy el paso a Pancha para que pueda desarrollar el contenido y se pueda generar quizás lo más relevante, que es el diálogo después. Así que ese diálogo espontáneo que surge, que me imagino que va a surgir más cuando sepan que los que preguntan sí ya preguntan. Ese diálogo espontáneo. No alcanza, no. Todo lo levantando una mano. Bueno, feminismo ecoterritorial. ¿Ah? Claro. Feminismo ecoterritoriales en América Latina, Cuidar, Crear, Resistir, por Francisca Fernández. Este libro es parte de un proceso aún abierto y ciertamente inacabado de reflexiones, debates e instancias de organización, resistencia e imaginación colectiva de mujeres, disidencias y feminismos en torno a las crecientes conflictividades socioambientales en América Latina de las últimas décadas, que hemos situado como feminismos ecoterritoriales. Está organizado en dos grandes apartados. La primera parte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecofeminismos? Planteamos un abordaje más anclado en perspectivas teórico-políticas que proponen diferentes acercamientos para conocer las tradiciones, conceptos y perspectivas que nutren a los feminismos ecoterritoriales en América Latina, así como a una reflexión de los problemas y prioridades de su política. Este libro es también una apuesta pedagógica, no solo para sistematizar ejercicios colectivos de construcción de conocimientos y argumentos, sino también de comunidad, de otras temporalidades e imaginarios y sobre todo de horizontes de futuro animados por la necesidad de crear, cuidar y resistir. Y vaya que nos faltan horizontes, ¿cierto? Hay muy poquita gente que se compra muchos horizontes y a nosotros nos falta construir los propios. Para eso dejo con ustedes a Francisca Fernández, a la Pancha, digamos, quien nos va a presentar este maravilloso ejercicio pedagógico, apuesta teórico-conceptual, que busca abrir horizontes. Un aplauso para Pancha. La mejor presentación del mundo. Bueno, primero lo que vamos a hacer es pararnos, porque vemos una tradición también de colonia urbana, aunque son populares, esto nos va a matar. Así que tenemos que ir activando. Así que nada, bueno, vamos a ir activando las manitos, aprovechando el calor. Después vamos a ir cerrando y después mirando la energía para afuera. Vamos que se puede. Va a ser más calor, pero por último vamos a estar más despiertos. Eso. Acalorades, pero pierdes. Después, ay, la local, vamos a dejar esta arribita, los deditos. Ah, como quiero, ahí van elongando, son más entusiastas. Pero se nos caen, hombritos para atrás. Si necesitamos esto, gente. Y hacia adelante. Y algo que me gusta mucho es el mechoneo, pero con cariño. Se van agarrando el pelo suavecito y lo van tirando arriba por una forma de activar y que la sangre vuelva a la cabeza. Hay gente más bruta como Carmen, pero a mí me dio miedo. Y esto activa, bueno, por lo menos yo. Nunca hacerlo en pareja. Claro. Es como el juego de la peluca ese. No, pero es buenísimo, de verdad, y irriga la sangre hacia la cabeza. Pero es muy rico. Entonces, cuando estamos tan vinculados con el orden del pensamiento y el cambio social, tenemos que ahí dejar nuestro cuerpito y ya. Estamos ya listos para 4 libros más. Hagamos todo el lanzamiento. Esto era para contar que viene mucho más lanzamiento. Honestamente, y es real, quisiera hacerlo lo más corto posible, más bien como una entrega, un regalo, y es ese sentido el que lo puse aquí. Mi idea es, primero, repartirla en las organizaciones. Honestamente, tiene que ver con ese ejercicio, así que rápidamente, para movilizarnos, quería invitar a compañeras de AMIPA. AMIPA
Alguien da mi paso. Y para recibir un librito. Porque realmente la gracia es leer el libro. Ojo, está en la escuela, está en la biblioteca, está todo ese ejercicio. Así que importante. Esto va a activar todos los cuerpitos. Colectivo Pablo Freire. Porque acá hay múltiples militancias. Bueno, esto primero es una pieza justamente de circulación. Casa Roja. Qué divertido. Casa Roja. Kimantú. Me siento como en el colegio. Tinculegua. Tinculegua. Parece que fueron, ¿o no? Agrupación, el Rodesno están. ¿No? No, las vimos corriendo. Las fieras del cubo. Si tú eres del Rodesno. No puedes hacer historia si no se va a Las fieras. Olga, estabas ahí. No, solo sostenerla. Olga, ven, Aquí, mira. Rodesno y las fieras, antes son las locales, las insulares. Es más entretenido así, un excelente libro, ven como el mundo real. Ya. ¿Qué? ¿El libro? Ah, el que hicieron ellas, ¿o no? Sí. ¿Qué libro? La Marcha Mundial de Mujeres. Colectivo Viento Sur. Y después ahí va a haber Ah, Colectivo Viento Sur. la Colectivo Viento Sur. Y, bueno, pero no importa. Ilse y Pedrito. Mis compañeros, que son además estudiantes, compañeros y de estas territorialidades. Hay, ojo, los libros están en la biblioteca. Bueno, partí señalando que el libro está en línea en la Fundación Rosa Luxemburgo. Así que creo profundamente en la piratería, bajarla, imprimir, cartonear, vamos que se puede, y eso es una visión. Otro elemento importante que justamente es de distribución gratuita y para nosotras este es un ejercicio muy relevante. Contarles brevemente, porque ahí lo van a poder leer. Durante un año hay una fundación que tiene todas las complejidades y contradicciones del mundo, pero que se llama Fundación Rosa Luxemburgo, que levanta el legado de la compañera Rosa Luxemburgo, que realmente si la leyeran podríamos ver que era una adelantada en su época, una gran revolucionaria, una mujer para los tiempos de la lucha, que no deja de ser complejo, una mujer que estuvo años en la cárcel y que finalmente muere asesinada, pero además una cosa bien hermosa que siempre lo hablo con una compañera de Educación Popular de Argentina, Claudia Corol, que tiene unas cartas maravillosas de amor, parejas y a las amigas. Y las mejores cartas son las cartas a las amigas. Obviamente. Sí, creo que está sobrevalorado muchas veces el amor. O sea, en esta ficción romántica que no hay que desmerecer sin duda, pero las amigas son los grandes amores que vamos construyendo. Y Rosa Luxemburgo tiene un libro completo de cartas a las amigas, cosas que va contando, por favor, estoy en la cárcel, cuiden a mis gatas. O sea, tienen que pensar que las compañeras que resistían, que caen presas, tienen toda una vida desplegada. Entonces, en torno a esta figura de Rosa Luxemburgo se levanta esta fundación en Alemania que ha hecho distintos apoyos y en ese caso nos llaman a algunas compañeras de Argentina y Chile a escribir este libro. Lo primero contarles tiene que ver con el título, como dice Rodrigo. Feminismo ecoterritorial es una categoría que acuñó una compa argentina llamada María Estela Svampa. María Estela es una compañera académica, pero también una compañera de lucha, que en el fondo lo que dice, los feminismos ecoterritoriales, en el fondo, los feminismos que estamos pensándonos desde Ayala son territoriales.
porque estamos situadas históricamente en territorio. Y le coloca eco para decir que son feminismos que además están en el marco de la lucha contra el extractivismo, las falsas soluciones y levantando apuestas de un horizonte más allá del capitalismo y el extractivismo. O sea, eso es como muy importante y ella ciñe esa nominación. Nosotras obviamente siempre es complejo, es un poco como nos pasa con el seminario, decidimos ponerlo ecofeminismo, pero muchas veces yo no estoy ni siquiera de acuerdo con el concepto, porque viene una tradición más europea, entonces, pero en realidad lo importante es que nos encontramos y desde donde nos encontramos hay distintas formas de nominarlo. Y en ese sentido, feminismo ecoterritorial parte con esa reflexión. Primero hablamos de la memoria de las ancestras. Las compañeras, las ancestras, las abuelas, las bisabuelas, las que están en los pueblos originarios, afro, las compañeras de toda la vida han resistido. Y en ese sentido la lucha feminista la vemos como las mujeres y las disidencias en todas partes y en toda época. De hecho, ustedes sabrán que en este feminismo blanco hegemónico hizo que muchas mujeres, sobre todo, por ejemplo, desde el mundo anarquista, a fines del siglo XIX, no se quisieran nombrar desde el feminismo, porque el feminismo era blanco, era burgués, estaba solamente la lógica sufragista. Yo soy una gran admiradora, yo diría que una de las grandes feministas occidentales que reivindico, que ella dice, no lo era. Louise Michel, que fue una gran dirigente anarquista de la Comuna de París, y que además va a hacer el exilio y convive con comunidades indígenas, y al igual que Rosa Luxemburgo, son las primeras que empiezan a problematizar la plurinacionalidad, el encuentro con los pueblos, es bien interesante. Pero por otro lado, ¿por qué no reivindicar a Guacolda? ¿Por qué no reivindicar a Micaela Bastilla? ¿Por qué no reivindicar a otras mujeres que han dado la lucha histórica contra el colonialismo, el capitalismo y en esas lógicas también contra la forma que se estructura el patriarcado como sistema mundo? Entonces ahí hay como una reivindicación de estas memorias de las ancestras y de los feminismos que se fueron construyendo. De hecho hay una parte, uno de los capítulos escribo, que habla mucho de los feminismos con los pies en la tierra. Esta idea, los feminismos comunitarios, campesinos, populares, ecoterritoriales, feminismo indígena, o alguien que admiro muchísimo, Gloria Saldúa, una feminista chicana que vivía en la frontera, que escribe en español, en inglés, en náhuatl, y muchas veces desconocemos mucho ese horizonte, es que hablamos de todos estos otros feminismos. Y en ese marco, reivindicando sobre todo dos experiencias que fueron y han sido muy relevantes para todas nosotras. De hecho, creo que muchas si bien veníamos de un camino feminista, porque nos hace sentido, también muchas veces nos como costaba un poco esta vinculación, justamente de cierta hegemonía a ciertos temas, pero el feminismo comunitario, por ejemplo, que emerge en un contexto aymara, en Collasuyo, llamado Bolivia, o el feminismo comunitario, que emerge en el contexto de Guatemala, mal llamado Guatemala, y Chimuleo, nos van haciendo sentido, sobre todo con una categoría que trabajamos desde la geografía crítica, desde la economía, desde los cuidados, desde la lucha socioambiental, cuerpo-territorio. O sea, el cuerpo-territorio es una de las primeras grandes reflexiones que nos aportan estos feminismos con los pies en la tierra, que es como lo que le acontece al territorio remarca tu cuerpo, pero también lo que tu cuerpo vivencia es parte de la lógica del territorio. Y ahí fueron trabajando la triada, cuerpo, tierra, territorio, pero la fuimos ampliando. Porque, ojo, hay muchas compañeras y compañeros que habitan la tierra, todos habitamos la tierra, pero desde el trabajo agrícola. Pero también hay compañeras que son de la ciudad. Entonces hablamos de cuerpo, barrio, territorio, también hemos ido ampliando con cuerpo, agua, acuitorio, porque tenemos distintas formas de habitar el territorio, rural, urbano, acuático, marítimo, etc. Entonces, una de las primeras reflexiones, el libro parte con una entrevista grupal que fue muy entretenida con compañeras de México, de Argentina, de Brasil y de Colombia, que habláramos qué es feminismo ecoterritorial, que creo que es muy bonito partir así. Es un libro que no solamente se expresa en la linealidad del escribir, sino de distintas formas de textualizar. Entonces, la primera es una entrevista grupal transcrita, luego le pedimos a colectividades e individualidades que escribieran capítulos, y luego hay uno que es uno de los que más me gusta en lo personal, porque estoy involucrada, Mujer y la Sexta, la red de apoyos de mujeres a las comunidades zapatistas, que lo que hace es darle voz a una serie de compañeras zapatistas en un articulado que van creando. Todo eso lo van a ver en el libro. Entonces, contarles, nosotras que hicimos durante un año, primero fue un trabajo colaborativo, tanto la compañera que hace la ilustración, estuvimos trabajando 3 meses, tanto la compañera que fue haciendo justamente la revisión del escrito,
como con Florencia, que es la que coordinó el lado argentino y yo el lado chileno, trabajamos en total un año. O sea, primero un trabajo colaborativo y eso se agradece, tiene lo bueno y lo malo. Se demora más, quizá hay que volver, hay que conversar. Y ahí planteamos 6 ejes, que esa es la invitación y ahí ustedes explorarán. Para nosotros desde estos feminismos hemos dicho que hay una triada que nos parece esencial disputar y que permite sostener la vida. Agua, semilla y energía. O sea, para nosotros esta triada es lo que va a constituir nuestra lucha de la reexistencia. Y ahí nos hacemos cargo de un subcapítulo, de una bajada. Desde muchas lógicas de lucha territorial se está planteando que hoy lo que estamos disputando son las condiciones mismas de existencia. Hoy ya ni siquiera la disputa es por un proyecto, sino la disputa es por la vida misma. Entonces, lo que hemos tenido que ir haciendo cada una de las personas es recrear esas condiciones de existencia. Y por eso, desde el movimiento zapatista, desde el Ecuador, desde la lucha de defensa territorial, se habla de reexistencia. Luchar por la existencia, recreando esas condiciones. A través de la comunidad, a través de la autonomía alimentaria. Bueno, otro elemento, cuidar. O sea, nos parecía muy importante reivindicar los cuidados, pero en esta mirada mucho más amplia. No solamente el reconocimiento del trabajo invisibilizado que hemos hecho las mujeres, las disidencias, las niñas también en el espacio del hogar, sino el cuidado de la tierra, el cuidado de la semilla, el cuidado de las plantas, el cuidado del espíritu y el cuidado de los territorios. Y luego tiene que ver con crear. La creación como un acto subversivo y de resistencia fue muy bonito porque la mañana participé en el taller de bordado que está dando la compañera Andre y ella cuando habló de resistencia habló de arte, que tiene que ver con crear. Y justamente todos estos elementos también salieron parte de la reflexión, o sea, hasta el título fue reflexionado. Queríamos poner a Villayala porque es la reivindicación del pueblo cuna de Panamá, Colombia, para hablar de esta territorialidad, pero pusimos América Latina porque todavía es más transversalizado, pero ahí también hay una disputa de cómo vamos nominando los territorios. Entonces van a tener textos sobre agua, gestión comunitaria del agua, por ejemplo, hay una sistematización que hicimos de las asambleas de gestión comunitaria del agua de mujeres y disidencias, que además todo está entretejido, porque a partir de esa asamblea finalmente las compañeras se organizan, se crea MIPA, o sea, muy bonito como el tejer, o la red de la vida, como dice una compañera que quiero mucho, guatemalteca, Lolita Chávez. El libro también recrea eso. Después van a ver experiencias de la lucha por la semilla, soberanía, autonomía o autodefensa. Ustedes saben que hay también un debate de cómo llamarle, porque si bien soberanía alimentaria ha sido un concepto que ha levantado de manera muy importante la CLOC y la vida campesina, soberanía, a algunos les suena como medio estatal, medio nacionalista, entonces hay algunos que hablan de autonomía alimentaria, reconociendo esta tradición, pero también conocimos compañeras colombianas que hablan de autodefensa alimentaria, porque si nosotros hacemos autodefensa porque los paramilitares vienen a quemarnos la siembra, porque viene Monsanto Valle y arrasa, entonces nosotros estamos haciendo autodefensa. O sea, son reflexiones todas estas que van a encontrar en el libro. Y la tercera dimensión, la energía, que es algo que siempre hemos dicho, es un campo absolutamente colonizado y masculinizado. ¿Por qué colonizado? En general se ha tendido a entender la energía con todo lo que decía la Cristina, desarrollo, progreso, hiperproductividad, hipertecnologización, pero en lógica de una clave capitalista de ganancia, y por otro lado masculinizado, porque además hacíamos la reflexión, tenemos una compañera Sandra Rátiva que les recomiendo, y además, bueno, quienes han estado en el curso de economía política, siempre digo, vean el documental La energía de los pueblos, que es maravilloso el documental. Dicen, bueno, ¿cuántos de nosotras sabemos de electricidad? ¿Cuántas de nosotras sabemos manejar los cables, sabemos reducir energía, sabemos hacer las conectores? Hicimos un campo que ha sido muy masculinizado desde una hegemonía y que no fuimos partícipes. Y por otra parte, cuando hablamos de energía, ¿cuántas personas piensan inmediatamente en electricidad? Siendo que hay una gama de otras posibilidades y que ponen en tensión la escala, también se habla mucho de eso. Y por otra parte, las otras 3 dimensiones, que es la invitación, una, los cuidados, que yo creo que está muy abordado de nosotras, pero en esta multiplicidad. 2, los tiempos. Hay unas compañeras que se llaman SOT, una organización que además está vinculada con la Marcha Mundial de Mujeres del Brasil, que hace un artículo muy interesante en la disputa de los tiempos. Lo mismo, como los tiempos han sido colonizados, como el tiempo institucional justamente no responde para nada al tiempo de los pueblos. Y de hecho también en un trabajo retomamos eso.
un tema del proceso constituyente no es solo la desinformación, las falsedades, sino que el tiempo constitucional fue un tiempo neoliberal que se nos impuso, que no respondía al tiempo de los pueblos, y jamás un proceso pensado en esa temporalidad va a generar transformaciones profundas. Piense usted, bueno, cuánto contexto que ya el solo saludar y el conocer es fundamental, y eso requiere de una temporalidad que muchas veces no tiene que ver nada. Por ejemplo, las consultas indígenas. En las consultas indígenas hay un protocolo en las comunidades, y ya al mismo horario de la consulta indígena ya tenés solo el protocolo de saludarte, ya lo perdiste, y tienes que sancionar elementos que se te impuso. Y el último tema, y ahí ya voy a terminar, es el de la justicia. Y justamente además muy bonito porque en relación a lo que hicimos más temprano, que este debate sobre los juicios éticos, los tribunales éticos, la justicia restaurativa, donde Claudia Corol escribe ese capítulo. O sea, cómo pensamos una justicia feminista, cómo pensamos en justicia, pero que insistí mucho en esta crítica antropocéntrica. No es solo una justicia, podríamos decir, social, sino una justicia restaurativa de la propia naturaleza. O sea, la naturaleza, de cierta forma, posicionándose como la entidad que hace justicia. Entonces, reforestar nativos, recrear cuerpos, sembrar o cosechar agua, que son palabras que muchas veces se desconocen, son formas de justicia restaurativa. Así que nada, la invitación es replicarlo, es que naveguen en esta serie de elementos. En el texto, por ejemplo, de las compañeras mujeres y la sexta, van a ver distintos tamarichú, están distintas compañeras zapatistas, o el texto, por ejemplo, de Tejido Feminista Atacama, las compañeras hicieron un taller de lectoescritura para poder escribir, porque también hasta eso muchas veces a las mujeres se nos han negado. El poder escribir, el poder leer, también tiene cierta escritura de privilegio. Y no quisimos imponer que no tuvieran esas herramientas, entonces no aparece en el escrito, no. Entonces será una temporalidad más lenta, hicieron un taller, hicimos acompañamiento, así que nada, es una polifonía, es muy bonita la figura porque ahí lo de la pasada compañera. Hay un filósofo bien importante, Panica, que yo siempre lo reivindico mucho. Él dice que el problema de la interculturalidad es que siempre en la clave occidental de la interculturalidad hay un director de orquesta, que es el Estado. Dirige lo que es la interculturalidad y jamás va a ser la monofonía la posibilidad de interculturalidad. La interculturalidad es la polifonía, es la capacidad de la articulación de distintas tonalidades, distintos sonidos que forman un sonido. Y además, bueno, para quienes estamos en el mundo andino, son los sicuri, son los laquitas, son toda esa multiplicidad de sonidos, son los bailes chinos que con distintas tonalidades hacen un tono. Así que, justamente, además, obviamente acá también, justamente, la tarqueada, que también es parte de otra polifonía. Entonces, pensar este texto como eso, como un tejido, como una polifonía, invitarles. Rodrigo le dice demasiado bien al inicio, es una apertura y no un cierre, sino todo lo contrario, a problematizar, a polemizar, e ir también navegando en nuevas categorías, porque las palabras también son un campo de disputa y las vamos recreando, las vamos repensando, quizá ya en un tiempo más tampoco sea feminismo ecoterritorial, tengamos otras posibilidades y otras maneras de dominarnos. Así que muchas gracias y espero que ahí puedan disfrutar de esto. Nuestra compañera Micaela de la marcha, sí, que quería venir, y ¿no es cierto? Quería venir, quería conocer este lugar, conocerlo a ustedes, y se dio esta posibilidad de venir a presentar este libro. Este libro es súper interesante porque da cuenta de aproximadamente 11 artículos que hicieron distintas voces, por eso se llama polifonía, analizando estos 10 años de la primera marcha que hicimos por el aborto, a propósito de cuando Piñera dijo que la pequeña Belén estaba preparada para ser madre. No sé si se acuerdan de ese momento, que nos indignó y nos lanzó a la calle. Han pasado 10, el 23 se cumplieron 10 años de esa marcha y se cumplieron 50 años de golpe. Entonces decidimos hacer este libro recuperando un montón de voces de personas, de actrices de esos distintos momentos hasta llegar al 23 y después ahí armamos el libro y como somos una tribu, aquí está la persona que imprimió el libro estamos todos siempre así que con
Paulina Paulina ilustra. Bueno, Yo hago de muy lindo. ¿Quién lo habrá hecho? Así que aquí mi cal. Bueno, sí, yo soy bien novata, es primera vez que me toca presentar un libro y los veo a todos. Me imagino el bagaje que tienen que tener cada uno ya en estos temas, así que tengo mis ayudas a memoria. Y claro, como bien... bueno, un poco de mí, yo también soy matrona y por eso quería estar en este encuentro, porque vi que era de salud territorial, salud comunitaria, entonces me es muy interesante. Y mi trinchera cotidiana son los derechos sexuales y reproductivos, así que me integré a la marcha en marzo del 2024 para darle más fuerza a esa cotidianidad. Y claro, como dice Paulina, este es un libro que reúne varias voces, que nace en el verano del 2023, porque se cumplían estos 10 años desde la primera marcha, de la primera gran marcha por el aborto en Chile, y además los 50 años del golpe. Entonces, claro, las compañeras de la marcha quisieron trabajar la memoria colectiva feminista, que yo encuentro que es muy bueno en el sentido de que genera un insumo, ¿cierto?, que plasma todo lo que ha pasado desde ese entonces, desde esa primera gran marcha, hasta ahora, y que yo creo que va a seguir pasando porque todavía nuestros avances en aborto y en derechos sexuales están amenazados. O sea, si bien con esa marcha se logró posicionar la temática del aborto libre, con las negociaciones y todo, solamente conseguimos la ley en 3 causales, que todavía está en amenaza constante por el tema de la objeción de conciencia, que es el único ámbito que se da en salud, la objeción de conciencia. O sea, no existe ninguna otra afección o ninguna otra problemática de salud en donde un personal médico se pueda objetar, ¿ya? Pudiera ser, no sé, como la diabetes, alguien que diga, tú te comiste todos los postres en mucho tiempo, entonces no te quiero atender por eso. Pero eso no pasa porque no es ético, pero sin embargo en este caso sí se da. Entonces, todas las victorias que se han dado siempre están en constante amenaza, ¿ya? Y podríamos incluso quedar sin 3 causales dependiendo del gobierno que salga próximamente. Y este fue un compilado de varias voces que, si el tiempo me lo permite, voy a nombrarla cada una y hacer como un breve resumen de cada artículo. Que fue compilado por Angie Mendoza, Mafalda Galdames, Julia Rojas, impulsado por la Marcha Mundial de Mujeres Chile y ilustrado por la Pauli Veloso, que está aquí, ¿ya? La Mafalda, que es profesora de la escuela. Sí. Y de hecho Mafalda tenía que hacer esta presentación, pero sinceramente me pidió a mí, dado que yo manifesté interés de participar, que viniera porque no le daba la energía. Ya había hecho viajes a la escuela por su profesorado. Así que espero estar a la altura de Mafalda. Para dar un poco de contexto, un poquito más solamente, el 25 de julio del 2023 fue el primer gobierno de Piñera y las feministas ya tenían como objetivo posicionar en la agenda política el tema del aborto y además visibilizar la problemática de la violencia de género, que ya es permanente y a veces se ve materializada en tan crueles formas como la violación y violaciones sistemáticas dentro de los núcleos familiares. Entonces ahí surge el caso de esta niña Belén, que tenía 11 años y que quedó embarazada por su padrastro, que la embarazó, o sea, que la violaba sistemáticamente. Y Piñera no se le ocurre mejor frase que decir que ella iba a ser una excelente madre. Entonces esto obviamente desencadenó la furia de las organizaciones feministas y generó una marcha espontánea en donde llegaron alrededor de 10.000 mujeres y convocaron alrededor de 60 organizaciones, que no tenía permiso, que fue solamente espontáneo y que terminó con toda la furia desencadenada en la toma de la catedral con la frase de saquen sus rosarios de nuestros ovarios, que yo creo que varios lo conocen. Entonces fue improvisado y desafiante porque obviamente pone en jaque a la Iglesia Católica, al gobierno y al sistema patriarcal entero, porque salió mucha fuerza de los ovarios de las mujeres, ya una fuerza espontánea. Y este hito, bueno, fue desafiante, pero también constituye el inicio de la Coordinadora Feminista en Lucha, que después va a dar paso como a todo este muñequeo de posicionar el aborto como un derecho, ¿ya? Y despejarlo de los juicios morales también. Entonces,
en el fondo es una memoria que viene a trabajar la disputa territorial también, ahí se liga con el cuerpo territorio, que es nuestro territorio más interno, que es el útero, ya, porque todavía no somos soberanas de nuestro útero, todavía somos criminalizadas por las decisiones que tomamos en torno a nuestras capacidades reproductivas, y eso en pleno siglo XXI. Entonces, me hice un punteo acá de que yo encuentro que este es un libro desafiante, por eso, y porque también se vuelve un hito dentro de varios años ya de lucha feminista, que empieza con en los 80 de manera clara, con esa frase que no sé si se acuerdan de la Julieta Kirkwood, de democracia en el país y en la casa, esta marcha del 2013, del 25 de julio del 2013, y después de los más recientes, el movimiento feminista del 2018, que se disputa y se pone en la palestra también una educación no sexista, y abajo la violencia de género desde las instituciones y también desde las instituciones educativas, ¿ya? Y lo otro que es un libro desafiante porque al ser una polifonía también reúne varias voces en donde también hay diferencias dentro de los feminismos, pero no son diferencias que separen, sino que convocan a una acción feminista organizada, y eso es muy bonito también de las compañeras que han estado ahí. Entonces se compone de 10 artículos que voy a leer, cada uno de los títulos y de las autoras, y un breve resumen de cada uno de ellos, ¿ya? El primero es Acompañar, una fuga necesaria, por Carolina Cisterna Márquez, que apunta a la protección y a los temores y necesidades de las acompañantes, ¿ya? Porque muchas veces se habla o se pone el foco en las personas que abortan, pero detrás de todas las mujeres que abortan, como esto es ilegal, también están las acompañantes que lo hacen posible. Y esto también trae sus secuelas, sus estrés, su disposición de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces ella plantea que la importancia como de colectivizar el proceso de aborto. Después el segundo artículo es La lucha por el aborto en Chile, aborto libre, seguro y gratuito, un camino hacia la soberanía de las mujeres, por Gemma Ortega Parra, que tensiona la definición del aborto libre porque va más allá de algo legal, sino que es como el real y pleno ejercicio de la soberanía de los derechos sexuales y reproductivos. Después, el tercer artículo es La crónica y notas de campo a propósito de la no planificada toma de la catedral y la marcha por el aborto libre, seguro y gratuito hace una década, por Lucha Venegas Navarrete, que ella hace un pleno ejercicio de memoria rememorando 50 años de lucha en el contexto de que se cumplían los 50 años desde el golpe, ya que fue en el golpe en donde se perdió en donde se quitó el aborto terapéutico del Código Sanitario por José Toribio, no me acuerdo cuál es su segundo apellido. Sí, y se constituyó como delito. O sea, fue en el contexto de la dictadura en donde se arrebató este derecho. Después el cuarto artículo es A 10 años de la marcha del 2013, efectos en el movimiento de mujeres y disidencias, por el colectivo Pan y Rosas, que apuesta a que la disputa por sí sola no concibe el aborto como un derecho social, sino que ellas apuntan a un feminismo de masas, ¿ya? Tratando igual temas como de interseccionales, porque no puede ser solamente aborto legal, sino que tiene que ser libre para que todas tengan acceso, tiene que ser gratuito para que mujeres pobres no se queden fuera de este derecho, y tiene que ser seguro porque se tiene que garantizar el derecho a la salud, como en cualquier otra problemática de salud. Tiene que ser en hospitales, y también hace unos cruces con la precariedad de la vida en general, ya como el derecho a la vivienda y otros. El quinto artículo es Irrumpir el aborto a boca llena, por Gilda Luengo, que propone el actuar desde el feminismo radical para combatir el secreto y el castigo moral que se hace en torno al aborto. Después el sexto artículo es Se abre el telón, de la Mafalda, en donde habla las vivencias del aborto de la dictadura, ¿ya? Y cómo el aborto está presente a lo largo de toda la vida, independiente del escenario político, y cómo fue en ese contexto las mujeres que tenían, a sus compañeros desaparecidos y que estaban abortando o pariendo,
Y bueno, ella utiliza una frase que a mí me gustó mucho, que se la dijo su mamá, que es: las mujeres siempre nos hacemos remedio, que va un poco de la mano con que las mujeres siempre abortamos, o nuestras ancestras también abortaron, etc. Después el séptimo artículo es el pensamiento fragmentado sobre la lucha feminista por el aborto libre, que es de Paola Arroyo, y rememora la marcha del 25 de julio, comentando de que no requería planificación alguna porque nace mucho desde la rabia, desde esta frase que se manda Piñera, y que no es cuestionado tampoco por el mundo político, sino que solamente desde las esferas de los feminismos. Y ella, y por eso es una polifonía, ella, a diferencia de lo que proponía el colectivo Pan y Rosas, dice dejar de lado el feminismo de masa y ir a lo cotidiano, a lo pequeño, a las vivencias del día a día, en donde nos vamos encontrando mujeres y disidencia, y apostar por ese camino. El octavo artículo es Al calor de un feminismo en llamas, por Ana López y Hilary Ginir, no sé cómo se dice su nombre ya, en donde analizan cómo se articula la lucha feminista desde diferentes frentes, tanto académicas, estudiantes, disidencias también, y analizan cómo la introducción de las píldoras, de los medicamentos, cambia la forma de abortar en Chile, porque bueno, desde la salud pública el aborto estaba en el código sanitario porque había muchas muertes por aborto séptico. Porque antes de las píldoras las mujeres utilizaban ramas de apio, perejil, etc. Entonces era muy frecuente que llegaran al hospital con procesos infecciosos sistémicos por usar esas hierbitas para abortar. Entonces las píldoras igual lo vinieron a cambiar. Ya no hay aborto séptico en Chile casi, solo hay aborto ilegal. El noveno artículo son Las lenguas afiladas, disputas, alianzas y reparaciones históricas, de Juliette Nicola, y se refiere, que también aquí vamos como a lo interseccional, a los feminismos antirracistas. O sea, dice aquí, el feminismo será antirracista o no será, y habla del hecho de la muerte de Joan Fauril por el Estado de Chile. Entonces ahí también se negocia dentro de los feminismos el día que se supone que era el 25 de julio, el de convocar por el aborto, se deja para convocar la muerte de Joan, y el aborto libre pasa al 30 de julio. Ya, entonces, todo es... después el décimo artículo son los feminismos por el aborto libre, feminismos contra los autoritarismos, de Julia Rojas Vázquez, y habla sobre la despenalización social del aborto en Chile, llamando a un activismo estratégico que venga a combatir esta penalización social además de lo legal. Y eso es lo que les puedo comentar.